Iniciamos esta emisión con noticias internacionales porque hay que enfocarnos en lo que está sucediendo justamente en Venezuela en este momento. Y bueno, el Parlamento venezolano de amplia mayoría opositora acusó este jueves al presidente Nicolás Maduro de dar un golpe de Estado, luego que el máximo tribunal asumió mediante sentencia las competencias del legislativo. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dio un nuevo paso en el desconocimiento a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, al emitir una sentencia con la que asume las funciones legislativas. La directiva de la Asamblea calificó de golpe de Estado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y dijo que otorgaba al presidente Nicolás Maduro todos los poderes, situación que hace que Venezuela entre en crisis. Lo cual significa también, en principio, que los magistrados adoptarán las funciones de los diputados en materia de aprobación de leyes y controles administrativos. El año pasado se ensayó ese esquema cuando el presidente Nicolás Maduro presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia la Ley de Presupuesto Nacional 2017, una facultad exclusiva del legislativo que quedó en manos de ese tribunal. El Supremo no ha emitido hasta ahora una sola sentencia contra el gobierno y los fallos del último año han sido para anular o declarar inconstitucionales las leyes aprobadas por la Asamblea. Pero, ¿cuál es la justificación legal para la decisión? El máximo tribunal venezolano se basa en la situación de desacato a las decisiones del Poder Judicial, en que se encuentra la Asamblea, por lo que considera nulas todas las decisiones legislativas. El desacato se originó cuando a mediados del año pasado la Asamblea incorporó a la Cámara 3 diputados de la región de Amazonas, los cuales fueron cuestionados por el oficialismo, que impugnó su elección. Aunque la directiva de la Asamblea desincorporó a los diputados, el Tribunal Supremo de Justicia mantiene la declaración de desacato. El tema debía ser resuelto por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que no se pronunció respecto a la posible convocatoria de una nueva elección en Amazonas. Y ante esta crisis que viven los venezolanos hay varias repercusiones. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso del proceso? ¿Y cuáles son las repercusiones en este caso para Venezuela? Y es que la sentencia significa que el gobierno seguirá desconociendo las atribuciones de la Asamblea y los diputados impulsando debates y leyes que no tendrán efecto práctico. El presidente seguirá aprobando decretos con el aval de los magistrados, pero con legalidades cuestionadas. Es el caso de posibles créditos externos que tramita el gobierno, los cuales deben ser aprobados por los diputados. Pero ¿qué hay detrás de la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo? Una respuesta política se explica en el desconocimiento del gobierno a un poder que está controlado por una mayoría opositora que cuestiona al Ejecutivo. La Cámara Legislativa está compuesta por 167 diputados y la oposición ganó 102 escaños, incluyendo a los 3 de Amazonas, lo que significa una mayoría absoluta que faculta a la bancada mayoritaria para aprobar leyes que se refieren a derechos esenciales. Sin los 3 de Amazonas, la oposición llega a 109 escaños, lo que recompone el número para la mayoría absoluta. Pero muy pocos conocen el historial político de Nicolás Maduro. Muchos lo consideran ser el legado viviente de Hugo Chávez, pero nadie sabe que todo inició desde décadas atrás. Más de 40.000 personas junto a los soldados del Ejército, de la Guardia, de la Marina y de la Aviación en Maracay, en la calle. Su carrera política inició a inicios de 1990, formando parte de un partido político que ayudó a Hugo Chávez a llevarlo a la presidencia años más tarde. Fue elegido como diputado de la Asamblea Constituyente y un año más tarde fue electo como diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela. Tras 5 años como legislador, fue reelecto en 2005, logrando ser designado por el mismo Parlamento como el presidente de la Asamblea. El cargo lo dejó en 2006 para ocupar un cargo ministerial en el gobierno de Hugo Chávez, quien lo nombró como el canciller para asuntos exteriores. La carrera política le volvería a sonreír 6 años más tarde. Chávez vio en Maduro un compañero de fórmula para dirigir el Ejecutivo y fue el 10 de octubre de 2012, 3 días después de celebrarse las elecciones generales en Venezuela, cuando Hugo Chávez lo nombró como su vicepresidente. Pero su vida política cambió en cuestión de meses y el 8 de diciembre del mismo año, cuando ya se conocía la enfermedad del presidente, Chávez lo nombró como el único sustituto de la presidencia en caso perdiera la batalla contra el cáncer. Para entonces, Chávez pidió apoyo popular para Nicolás Maduro.
Un año más tarde, el 5 de marzo de 2013, tras conocerse el fallecimiento de Hugo Chávez, Nicolás Maduro asumió como presidente encargado de Venezuela, mientras se convocaba a elecciones presidenciales. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez, que cumpliremos. Un mes más tarde, Maduro ganó por un pequeño porcentaje la disputa por la presidencia con la oposición y el legado del chavismo estaría seguro por algunos años más, aunque de manera polémica y bastante manchada por manifestaciones que piden su renuncia y los presos políticos que mantiene retenidos que ha mostrado desacato según él. Juro, a nombre de la lealtad más absoluta al comandante Hugo Chávez,